Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este match entre el gran maestro peruano José Martínez y el gran maestro mexicano Gilberto Hernández. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo Muy estáis? bien, Divis, aquí. Bueno, en primer lugar, pediros de nuevo disculpas a los dos. Ya sabéis que este match se tenía que disputar hace unos días. De hecho, se jugó la primera partida, pero tuvimos que aplazarlo por problemas técnicos en la página que justo ocurrieron en ese momento. Así que disculpas a los dos y también al público que estaba esperando el match. Y bueno, pues todo listo para comenzar. La partida del otro día la ganó José, así que empieza 1-0 el match y ahora Gilberto con blancas. Y recordaros que es un match a 8 partidas. Ganará el primero que llega a 4,5. En caso de 4-4 se jugarán 2 partidas más. Y en caso ya de 5-5 se jugará hasta que alguien logre una victoria. Y si hay problemas de conexión, pues si ocurren en las 10 primeras jugadas se repite la partida. Si ocurre más tarde, el que tiene el problema de conexión pierde. También decir que si en algún momento necesitáis un pequeño descanso tras alguna partida, sin problemas podéis ir al servicio o algo así, tomaros un minutillo, que a veces hace falta. Así que, bueno, pues dicho esto, os voy a... no les puedo silenciar yo. A ver si les podéis silenciar. Ahí voy. Ahí voy, Sí. vale. Y nada, pues mucha suerte a los dos, que tengáis buen match y Gilberto ya puedes comenzar la partida. Bien, pues comenzamos. No sé si el otro día había quedado bien en la apertura en la primera partida Gilberto, pero acabó perdiendo ahí una pieza. Y vamos a ver ahora qué siciliana tenemos. Una Naidorf de José Martínez. Y Gilberto opta por la línea clásica, alfil E2 y caballo F3, una de las líneas más sólidas, muy a lo Karpov en sus tiempos, y alfil G5. La idea es luchar ya por la casilla D5, por eso viene con el caballo D7 para reforzar al caballito F6. Una vez que quieren cambiarte en F6 para aprovechar D5, vienes con este otro para retomar. H6, le preguntas al alfil si ahora va a cambiar. No es la idea, porque alfil por caballo por F6. Bien, rápido, con caballo G4, supongo que alfil C1. Y alfil C1 dama B6 en roque, así que alfil C1 parece una jugada más normal. Y... está pensando, no creo que se quiera dejar comer el alfil, ¿no? No creo que le apetezca. Así, alfil C1, vuelve a F6. Rápido, José Martínez. Bueno, está jugando todo al toque. Obviamente lo tiene mirado, preparado esta línea. Supongo que con blancas tienes que seguir intentándolo. Así que enroque, caballo de 2 quizá para evitar caballo G4. Una jugada como H3. Y las negras quizá intenten jugar con B6, alfil B7 tocando en E4 rápido. Se enroca. Mira, la idea es caballo C5. Tocas en E4. Caballo de 2, defiendes. Y alfil E6. Para D5, A5. Evitando B5. Torre C8 quizá en algún momento. También esos sacrificios en C3 en algún momento. Podría ser. A5 en roque. ¿Y cómo va a jugar Gilberto? Habrá que sobreproteger este, ¿no? Ahí viene, ¿eh? Torre 1. Alfil F1 y caballo C4 quizá. O alfil F3, caballo F1, caballo E3. Maniobrando. Puede parecer un poco lento, un poco topédico, pero si controlas D5 el contrajuego de las negras, una vez que metas el alfil en F3, no es tan sencillo. Así que creo que te daría tiempo. Torre C8, como digo, alfil F3 para caballo F1 parece la jugada quizá. Alfil F3. Controlar, si te da tiempo caballo F1, caballo 3, ocupas, o por lo menos controlas D5 y tienes una buena posición. Hace alfil F1. Estaba más alfil F3 por miedo a D5, pero es verdad que D5 todavía debe estar pensando peón por y torre por E5. Da un poco de miedo comerse ese peón, ¿no? Porque te están comiendo en C3 y alfil F6. Así que D5 igual es posible. D5 por D, caballo por, torre por E5, viene alfil F6 o caballo C3 y alfil F6. Y entonces D5 libera, ¿no? Hace dama C7, defiende el D5
confiando quizá que le dé tiempo a torre de 8 de 5, de 5 directamente. Y vamos a ver Gilberto ahora cómo apaña con los caballitos. Este caballo, el problema al quitar la casilla F1 es que no tiene ruta tan fácil. Ir por C4 te arriesgas a algún posible truco aquí. Y se ha quedado un poco extraño, ¿no? Se queda ahí con las piezas un poquito encajadas. ¿Cómo puede seguir aquí? Me gusta tanto la posición. Pensando, de hecho, Gilberto. Se le nota también incómodo y creo que es normal, ¿no? Porque está ahí, como digo, fácil encontrar un plan. Hace dama F3. Quizá pensando en hacer caballo de 5. Quizá quiera alfil de 3. Bueno, simplemente controlar de 5. Torre de 8 sería normal. Hace caballo C de 7. Ahora alfil de 3 para caballo F1 puede ser. Volver a esas maniobras que decíamos, ¿no? Hace H3, quiere evitar alfil G4. Dama C6. Metiendo más tensión en E4 y también en D5. Moviendo rápido el gran maestro peruano. Como digo, alfil de 3, caballo F1 para caballo E3. Parece normal. Y bueno, D5, ¿qué pasa? Tendrá que venir en algún momento, ¿no? Pero también es verdad que ahora E por D y alfil E4. Así que, aunque ahí viene el caballo F6, ¿no? D5 E por D, caballo por alfil E4. Juega alfil de 8. Caballo F1. Y ahora es casi ahora o nunca, ¿no? O haces D5 ya cuando venga el caballo E3 o no lo vas a poder hacer. Y las blancas se van a quedar cómodas, ¿no? Me ha parecido que José tenía la oportunidad de haberse liberado hace unas cuantas jugadas. Que ha retardado este D5. Como digo, si el blanco llega a poner un caballo en E3, ya la posición blanca me empieza a gustar de nuevo. También llegando con el caballito F5. Así que ya va con D5, ¿no? Ahora lo que hay que calcular es E por D, caballo por alfil E4, tienes caballo F6, ¿no? Y no pasa nada. Alfil por D5 y el D5 puede llegar a caer. Bueno, viene caballo por D5, quiere hacer dama G3, alfil por D5, tocando. No llegas a amenazar nada en H6 porque está la dama en D5, así que... Pero bueno, estás presionando, ¿no? Verdad que la dama no amenaza ni H6 ni E5, pero sí que el blanco puede querer hacer caballo E3 y caballo F5. Posición muy concreta. De nuevo, si el blanco llega a hacer caballo E3 queda bien. Viene con E4. Si alfil E2 no puede dama por C6, dama por C2 por alfil por H6. Hace alfil C7. Dama H4. Ahora puede tomar en C2. Creo que sí. También una jugada como caballo E5 para caballo G6. Y luego incluso un E3. Tiene buena pinta. Llevando las piezas, hace dama F6. Bueno, decide cambiar. Caballo E3 por fin. Y alfil E6 y B3, ¿no? Para alfil A3. Bueno, moviendo rapidito ahora. Gilberto, que tiene 17 segundos. Las negras siguen con algo de iniciativa. Pero por otro lado, Gilberto está poco a poco soltándose un poco, ¿no? Alfil A3, torre de 1, C4. Si logras hacer unas cuantas jugadillas vas a quedar mejor, porque el D4 incluso diría que es más débil que otra cosa, ¿no? Pero no sé si le va a dar tiempo. Ahora, por ejemplo, alfil E6 evita que te ganes la columna. Y supongo que ahora caballo D7, caballo C5, tocando el DB3. Caballo D7, alfil A3, quizá. Bueno, que alfil C3, torre de 1. Lo que digo, si la iniciativa se acaba, queda bien el blanco, ¿eh? Porque empiezas a tirarte un poco. Alfil D2. Por ejemplo, alfil por D2, torre por D2. Yo no sé si ya es ventaja del blanco. Hace alfil E5, alfil C2, F5. No sé si tenía alfil G4 mejor. Bueno, el F5 ahora sostiene el D4. Le da esa ventaja de espacio. De nuevo presionando José Martínez. Ahora queriendo meter un caballito en D3. Y diciéndole, ¿qué quieres cambiar? No, no quiere cambiar, pero viene F4. Y ese caballo ahora es muy molesto. G por el caballo por F4 y caballo por H3. Ahora ya sacando finalmente rédito José Martínez
de sus maniobras. Ha ido presionando y manteniendo siempre la iniciativa. Torre C2, vuelve el caballo D3, luego incluso puede haber un torre F8 presionando en F2. Tendrás que hacer alfil E1 para aguantar. Todavía no es fácil el remate. Quizá alfil D4 para alfil por E3 y alfil G4 jaque. Viene con torre D8, no ve claro el remate. Y alfil D5, caballo F4, gana alfilito. Y se pone 2-0 José Martínez. Interesante siciliana, ¿no? Donde logró sacudirse la presión, tomar la iniciativa. Luego había momentos que no era tan claro, pero creo que jugó bien José y se llevó la victoria. 2-0 para el peruano. Vamos a ver Gilberto jugando tipo en de rey. Ahora decidirá si jugar con C5 o más de rey con caballo F6. Y José tiene que decir si juega pues con más inglesa o más de rey del fianchetto. Aquí lo tenemos. Gilberto va a la línea clásica con E5 y E3 de José Martínez. La jugada más habitual es E4, ganando espacio. Se pone aquí sólido. Ahora permite a las negras jugar con E4 y D5, ganando espacio. Que supongo que es lo que tienes que jugar. E4, D5, luego torre 8, C5. Es un ataque indio con los colores cambiados. Pero prefiere jugar con E por D, algo más sólido. E por D, caballo por D4 o E por D4. Sí, José Martínez es quien eliminó al Fo en un match bastante entretenido. E por D. Y ahora torre 8. Alfil F4, D5. D5, ¿no? Supongo. Si C por D cambias en D5. Hace caballo F8. Para D5, caballo 6. Sí, las blancas pueden ser las que jueguen D5. No, prefiere dama D2. Y ahora D5. Alfil F5, caballo 4, caballo 6. Hace caballo 6 directamente. Y las blancas juegan alfil H6, queriendo cambiar en G7. Alfil H8. Le dice que mantiene el alfilito. Supongo que habrá que luchar por la columna abierta, poniendo una torre. La de F un poco más normal. Y luego buscar D5. Intentar molestar en la última. Por su lado, Gilberto tiene jugaditas como caballo G4 para incordiarse alfil. Una jugada como H3 podría ser para evitar caballo G4. Ahora caballo G4 logra capturar ese alfil, ¿no? Está calculando Gilberto si le están amenazando D5. Si caballo G4, D5, caballo por H6, D por E6. Pero supongo que tiene caballo F5 aún. Prefiere alfil D7 para conectar las torres antes de caballo G4, H3. Parecería la mejor jugada. No, hace torre D1. Y de nuevo caballo G4 para capturar ese alfil de casillas negras tan valioso. No solo es valioso por sí mismo, sino también a la larga el alfil de H8 gana poder. Pues no va por el alfilito. Hace caballo G7 para caballo F5. Ahora vuelve caballo 6. Supongo que alfil H4 ahora. Alfil H4. Aunque me daría cierto miedo si me juegan alfil G7, H6. Aunque a últimas puedes cambiar en F6, que no es lo que más te gusta en esta vida, pero tampoco será tan grave. Y le has hecho gastar 2 tiempos. Parece el plan normal de Gilberto en esta posición, ¿no? Alfil G7, H6. Hace dama 5. Uy, cuidadín, se ha dejado caballo E4 aquí. Alfil por, caballo E4, toca la dama en A5 y el caballo en F6.
Y ahora tiene que jugar dama de 8. Y sigue caballo por D6 y C5. Si alfil de 8 tienes caballo F6 también. O cambiar y caballo F6. Así que posición muy crítica ahora para Gilberto Hernández. Muy crítica. Tiene que volver. Y caballo por D6. Sí, de C5. Bueno, no sé si hace falta C5. Quizá caballo 5. Ahí está. Y bueno, pues posición muy fea ahora para Gilberto Hernández, que cometió este truquillo, ¿no? Se pasa en Blitz, ¿no? Obviamente es un tema que conoce, pero que en el momento pues se te escapa, ¿no? Dama C7, C5. Bueno, peón de menos y además posición realmente desagradable para el gran maestro mexicano. Alfil G7. No sé si B4 para hacer D5, ¿no? Intentar abrir la posición. Vaya caballazos. E4 y D5. Ahora parece que realmente liquida la posición, ¿no? Puedes entrar con alfil por D5. Incluso igual hay temas en F7 y luego alfil por D5 para extraer al rey. Ahora caballo por F7 es una amenaza tremenda. Y además no se puede evitar, ¿no? Directamente. Alfil A4. Y ahora caballo por F7 y alfil por E6 parece ganador. Caballo el D, ¿no? Para dejar el otro en D6. Y bueno, desde ese fallo táctico de Gilberto con dama 5, la posición se vino abajo. Y José se pone... No, se va a poner 3-0, ¿no? Que esta posición pues parece posible de salvar, además con un minuto de más. Con un minuto de más esto... Un desastre. Recordemos que puede haber remontadas. Que no sería la primera vez en este torneo. De momento pues José dominando con claridad esta partida. Bueno, tras este fallo de dama 5 pues ¿qué jugaron antes? Una Najdorf. Tendremos Najdorf otra vez. Caballo C3. Pues ahora ya no tenemos Najdorf. Una vez que sacas el caballo por C6, además ya... Y juega esta línea que se la hemos visto recomendar al niño Antón. Aquí en 324 tiene una serie de vídeos que podéis ver con esta línea, donde las blancas buscan mucho dinamismo con D4. Caballo F6, creo que en Rocker la jugada, porque caballo por E4 torre 1 era muy peligroso, si no recuerdo mal. Y además si te hacen C por D vas a tomar de dama. En Roque caballo por E4 torre 1 o D por C. No sé si era D por C y luego torre 1. No creo que tome José aquí. Normalmente hacen A6, luego toman en D4 y jugar ahí según el esquema que prefieras, con E5 más a lo Najdorf, G6 más a lo dragón, ¿no? Así, si caballo por E4, torre 1, fijaros esas posiciones donde el rey en el centro se castiga muchísimo, ¿eh? C por D, ahora dama por D4 es la jugada normal. Una vez que no existe el caballo de B8 viniendo a C6 a tocar la dama, pues tomar dama en D4 normal. A6 y E5 sería lo normal de un jugador de Najdorf, que no le preocupa quedarse esa casita, y por eso viene aquí José Martínez. Ahora vamos, Gilberto le quiere hacer la típica alfil G5 y caballo D5, así que no me extrañaría H6. A diferencia, ahí está, a diferencia de la otra posición de Najdorf que vimos, recordad, con un alfil en E2 y el caballo en B8, caballo en B8 vino a D7. Si alfil G5 este caballo y cambiaba en F6, este caballo retomaba. Al no ver este caballo y este alfil, evita alfil G5, porque lo que hemos dicho muchas veces, la clave de esta posición
es esta casilla y el peoncillo que hay detrás. Mientras no te presionen ahí, las negras pueden sentirse cómodas. Columna C, columna semiabierta C, atacando en C, luego buscando la D5. Bueno, ahora ya están metiendo alfil C4 y digamos que no te presionan, más que nada es que D6 y D5 es tu única debilidad y no la puedes aprovechar, ¿no? Este alfil se pierde la posibilidad de atacar en la casilla de 5. Eso sí, quiere tocar alguna cosilla por B6. Y de nuevo quizá veamos las maniobras que habíamos comentado antes, ¿no? Este caballo puede ir a D2, F1 y E3, ¿no? Ahora este alfil lo que sí que hace bien es evitar torre D8 para D5. Quizá José haga dama C6 para caballo D7 y molestar al alfil. Mira ahí, dama C6, caballo D7, molesta al alfil. E incluso ahora que D5 lo tienes controlado, puedes pensar hacer F5. Fijaros la diferencia también con la posición de antes, donde las blancas tenían un alfil en E2. Al desaparecer este alfil, la ruptura en casilla blanca gana mucho valor. ¿Vale? Eso os tenéis que fijar siempre que tengáis pareja de alfiles contra alfil y caballo. Intentad hacer la ruptura en el color en el color del tablero que vuestro rival no tenga un alfil. Es decir, la ruptura viene en casilla blanca porque las blancas no tienen alfil de ese color. Ahora al haber F5, E por F, alfil por F5, la posición se abre y este amiguito de 6 gana muchísimo valor porque no hay nadie que se le ponga en medio. Así que eso hay que fijarse bien. Cuando tenemos pareja alfil y caballo, fijarnos en el alfil que no tiene el contrario e intentar que haya juego en esas casillas. Es lo que ha hecho perfectamente José Martínez, que bien ha preparado la ruptura y ahora tiene que elegir, pues de que tomar alfil por F5 a un tiempo y toca en C2. Está mirando si torre por y torre F8. La verdad es que está haciendo las cosas muy bien en esta siciliana José Martínez, quedando incluso un poco mejor, diría yo. Ahora Gilberto opta por dama D5, rey H8, no podía comer en D5 porque quedaba este tocado, y viene con caballo E3, alfil G6 y ojo, toque dama E6, ojillo que esta se la ha colgado, toca aquí y aquí, pero todavía tiene caballo F6, tiene caballo F6 y dama por E7, torre 8 y la dama queda tocada, ¿no? La habéis notado claramente que no lo ha hecho aposta, pero realmente no va a ser tan grave porque aunque le toquen dos piezas, la dama va a quedar atrapada. Caballo F6, dama por E7, torre 8 y no puede tomar Gilberto. La típica que en la partida te enfadas un poco porque, bueno, parece claro que no lo ha hecho aposta, pero dices, joder, no... Vale, ¿no? Ahora dama por E7, torre 8. Y si torre D1, pues ya le da tiempo a José, que de hecho respira tranquilo, pues a defender el alfil y sigue con la posición interesante, ¿no? Tampoco estoy diciendo que tenga ventaja el negro, solo que está haciendo las cosas bastante bien. Dama C4. Jugada muy concreta, ¿no? Porque está dando dama por C4 y alfil por C2. Dama por, caballo por C4, alfil por C2. Hay que calcular si tiene caballo por D6 ahí, alfil por D1, caballo por E8. Pues sí la tiene, ¿no? Así que dama C4 es muy buena jugada en ese sentido. Y habrá que calcular entonces otro tipo de cosas. Entre quedarse quieto o reforzar con torre D8. Torre D8, alfil P6. Torre D2. Dama por C4, caballo por C4, torre D8. Torre C8 directamente. Ahora Gilberto yo creo que va a preferir no cambiar damas. Porque dama por tomas de peón B. Así este peón, que aquí está sin hacer muchas cosas, viene a reforzar el centro. Por lo tanto hay que quitar esta dama. Pues de hecho vuelve a E6. También incitando a torre 8 a repetir. Van 3-0. Pues en estos casos, como hemos dicho ya otras veces, oye, con 3-0, unas tablillas, todo lo que sea acercarte al objetivo no viene mal. Así que Gilberto es el que juega a ganar con dama B3, alfil F7. No acaba de encontrar casilla para la dama. Finalmente acaba en B6. El problema para Gilberto es que creo que está viniendo ya con D5. Centro, pareja de alfiles, más o menos sano. Torre C8. Cuidado, que esto ha sido un error.
ha permitido esta jugada caballo F5. Dice que no José Martín porque acaba de darse cuenta que ha permitido caballo F5. Y ahora te están comiendo D6. Se ha colgado un peoncito. No puedes quitar el alfil por caballo por D6. Y torre 8 también caballo por D6. Alfil por torre por D6. Quita. Cambia. Torre por D6. Pero tiene alfil por E5. Y cae el D5. Vamos a ver. Torre por D6. Alfil por A5. Y cae el D5. Va a ser peón de menos. Pero puede cambiar en A5 y luego en C3 y llegar a una posición con alfiles de distinto color y buenas chances de tablas. Prefiero alfil G6. Pero aquí no te comes este, ¿no? A torre por E5, alfil C7, es su idea. Torre por E5. O no, caballo G4 tienes. Y este quedaba en el aire. Bueno, qué idea táctica de José Martín, más interesante. Y ha acabado salvando el material. Ahora, alfil por y caballo E4. Y ha salvado la partida. Y de hecho ahora está tocando 2. Alfil B4 viene C5. Tienes que hacer alfil A5. Alfil A3 y caballo por alfil por C5. Torre C8. Amenaza caballo por C3. Le da el peoncito Gilberto. Caballo D4. Le quedan 6 segundos cada uno. Poco tiempo. Come en C2 y alfil por D4, C por D4. Puede comer en C2 y en E5. Aquí se puede quedar con el peón de menos Gilberto en cualquier momento. Y con caballo por C2, alfil por E5 recuperaba. Momento crítico del por qué. Ha movido con un segundo. Viene con C4. Caballo G4 tocando. C3. Uy, qué truquito más fino. Alfil por C3, caballo 2. Es verdad que te comen en E5 y no va a ser fácil de transformar esto, pero es una pieza de más. Ha estado hábil ahí José Martín. H5 y podrá ganarle esto. No va a ser fácil, Al haber solo peones en el flanco de rey. Complicado. Tiene caballo F7, caballo por H6. No lo ha visto. Uy, está colgado. Bueno, pues justo en el momento en que... Fijaros que se ha colgado esta. Caballo por F7, rey G8 y caballo por H6. Y ya con buenas chances de tabla, justo ahí se le ha ido todo. Se le ha ido y... Bueno, pues 4-0 para José Martínez. Partida muy disputada esta. Y el peruano pues imponiéndose con claridad. Vamos a ver. Una... A6, ¿no? A veces 6-6. Quiere jugar una Taimanov. Y José Martínez. Si ha visto mi serie, haría G3. Y señalaría ahí a la cámara en plan, Tibis, he visto tu serie. Si no, pues igual la juega igual. O igual hace... Bueno, cualquiera. Hay muchas jugadas aquí interesantes. Alfil 2, alfil 3. Tonazo. Eligiendo línea. José. A veces también intentando saber. Mira, la de G3. Esta es la que recomiendo yo aquí en Chess 24. Podéis ver la serie. F6, dama C7. Enroque. Este tipo de posición. En un momento cambias en C6. Ya ve por C6, caballo A4 y C4. Ahí está. Y juegas con C4, con B3. Intentas este centro controlar de las rupturas con D5 y luego alfil E3, molestando en B6. Creo que son posiciones interesantes. Las explico, como digo, bien en esa serie. No sé por qué he vuelto tan pronto. Bueno, quizá porque le molestaba D5. Y ahora quiere sacar el alfilito por B2 y luego jugar en el flanco de rey. Torre D8, dama D2, torre D1. Gilberto quiere hacer caballo D7 y alfil F6, neutralizando este potente alfil. Y también intentando ir a la casilla de 5. En algún momento este caballo puede aspirar a ir a C6 por aquí o por aquí para ir a la casilla más débil del blanco, la casilla que dejas más débil en estos esquemas cuando tienes el murito con E4 y C4. Maroczy, caballo B8, ya vas rápido a C6, a D4. Tendrá que controlarlo José. No es agradable que te metan ahí el burro. Quizá caballo C6, caballo E2.
Mientras F4, alfil F6, como hemos dicho, una jugada muy normal para cambiar alfilitos. Ese alfil era muy potente. Dama por, caballo C6. Y está cómodo el negro, dentro de que, bueno, pues aquí José dice, pues ahí voy, ¿no? F5, y le quiere hacer F6. Y le plantea ese problema, ¿cómo vas a responder a F6? Si comes dama por, tienes alguna debilidad. F6, G6, dama de 2 y vuelvo. Es verdad que siempre que haces F5, la casilla débil que queda es la de 5, que es ideal para este caballo. Pero tienes que ver luego cómo juega, ¿no? Caballo 5 F6 y seguramente hay G por F6. Haces 5. Bueno, si tienes que hacer E5, por supuesto ya es una concesión grave. Has dejado esta casilla muy débil. Bueno, F6 ahora parece la jugada, ¿no? Para no dejar jugar F6 del negro. Si logras hacer F6 cierra mucho la posición. Y lo que decíamos, si G6 dama de 2 viene muy rápido, ¿no? Dama de 2, dama H6. Te puedes poner ahí muy defensivo con rey H8, torre G8, pero empieza a pintar feo. Y si no hacen nada, F por G7 molesta, ¿no? Quizá quiera hacer un caballo D4. Caballo D4, comen D4, F por G7, dama D2 para dama G5. Y aquí esto no es mate. Dama D2, rey H8, dama H6, torre G8. Bueno, es la única forma de aguantar, ¿no? Con rey H8 y torre G8, pero igual no es tan claro, ¿no? Le hace G4, le quiere pasar una torre por la tercera y dama por H7. Y no veo la defensa. Torre de 3, torre G6, es su idea, vale. G5, torre de 3, torre G6. Si dama por H7, torre H3, si estas cosas no valen, hay que hacer dama H5. Pinta feo, la verdad, ¿no? Torre de 3, torre G6, dama H5. Como digo, dama por H7, rey por. Bueno, aparte te he dado ese hueco, así que es una tontería. Y quiere aguantar con la torre en G6 y el peón en H6. Uf. Este también viene luego caballo G3, caballo F5. Viene dama H3. Pues si tienes que hacer esa jugada es que algo ha salido mal, ¿no? Si tienes que hacer esa jugada es que algo ha salido mal. No sé por qué no ha intentado insistir. Ahora torre G6. Caballo D4. Bueno, la torre. Bueno, caballo D4 está viniendo. Caballo F5, ¿te cuelgas el de F6 o no? Ah, tienes caballo 2 y caballo F4. Cuidado esta, ¿eh? Porque torre por F6, caballo por D4, creo. Torre por F1, torre por F1. Bueno, ahí quizás tienes C por D, que concreta la posición. Bueno, Gilberto mirando si se puede zampar este peón o no. Y no ha visto nada claro y dice, pues me lo como. Caballo por D4, torre por F1, torre por F1. Tomas en D4, no sé de qué peón. Difícil elegir. Toma C por D. Dama H5. Toca aquí. Ahora está tocando en F7, ¿eh? Así que hay que defenderlo. Más importante este peón. El otro... Uy, pero ahí te lo has dejado con jaque, ¿no? Tenía torre F8 para defender el de F7. Bueno, de hecho ahí se la ha visto en la cara que se ha colgado. Se le ha olvidado, ¿no? Directamente, a veces... Pues pasa, bueno, ya abandona. Posición era feo y bueno, pues 5-0 para José Martínez. Vamos a hablar con los protagonistas. A ver si les puedo... aquí. Bueno, pues... ¿qué os ha parecido el match? Pues no estaba claro en la última, no sé por qué Gilberto se rindió, ¿no? No me rendí por el coraje, ¿no? Porque igual está, dice rey G7, ¿no? No vi nada. Sí, porque se te olvidó que te comían en G5, ¿no? Simplemente. Es verdad que comes aquí en F8, o sea, haces torre F8 y no está nada claro, ¿no? Pero En sí. el ataque que, sí, cuando hice G4 pensé que ya estaba ganado y después veo tiene G5 y dije, uff, ya estoy mal. Porque después de G5 él tiene la ventaja total porque, bueno, su caballo y su alfil es muy superior a mi caballo y mi alfil. O sea, pensé que había el típico sacrificio en H7 y torre H3 mate, pero no me di cuenta del G5, ¿no? Sí. En la última partida. Me sorprendió igual que te fueras tan directo para atrás. Pensaba que ibas a intentar torre D3, torre G6 y dama H5 para torre H3 y caballo G3 y bueno. Tampoco veo cómo matas, ¿no? Pero por insistir un poco
Es que tenía ese truco de caballo F5, que tenía, seguramente puede ser peligroso por caballo E7, y ahí hay pocas jugadas que quedan bien. Era el único plan, o sea, porque si no, Gilberto juega muy fácil y me va a ganar. O sea, si es que juego así jugadas normales, es muy fácil refutar y seguramente estoy perdido ahí. Pero ese caballo Sí, F5 era la última chance. sí, y G6 por ahí, no vi ni siquiera dama de dos, pero bueno, hoy no vi gran cosa últimamente con tanta clase, la verdad que como que se A pierde ver, mucho el ritmo. eso pasa. Así que jugó muy bien José, nada que decir, jugó muy bien. Bueno, Tú también, Gilberto, bueno, un match muy reñido. Creo que la tercera partida esa que pierdo un peón, o bueno, o se me cae de 6, no sé si debo ganarla, pero bueno, estaba complicada la partida. sí, es Pues verdad. nada. Y cuando dejaste que entraron, bueno, te colgaste alfil F5, ¿no? Más se te notó en la cara, ¿no? Justo. Uy, caballo F5, perdón. O sea, Sí, sí. Es que todo y el rato estaba viendo caballo F5 y justo hago alfil F7 y me olvido que ya dejo ese tema y dije, eso pasa. bueno, Sí, es verdad, sí, y sí. quedó bien Gilberto, pero al final. Bueno, pues maestro Gilberto, muchísimas gracias por participar. Un honor haberte tenido por aquí. Hoy no tuviste tu Gracias. día, pero Sí, verdad que bastante mal, pero bueno, pero así bueno, pasa. así es el Blitz. A veces también uno está un poco más espeso un día y le sale peor. Muchísimas gracias por participar. Y Bueno, José Martínez, pues felicidades por ganar el match y pasas a la siguiente ronda. Gracias, David. Vale. Saludo a Gilberto, a todos. gracias, igualmente, Bueno, suerte. un abrazo para Gracias. los dos y muchas gracias a todos los que habéis seguido este match. Y nada, por hoy ya no hay nada más. Mañana seguiremos con el Chess Ball Master y un poquito más de Iberoamericano. Un saludo y hasta mañana.